Vamos a cerrar la conferencia con un diálogo y las conclusiones pertinentes que nos van a ofrecer, por una parte, Alejandro Werner y Íñigo Fernández. Así que, queridos amigos, cuando queráis. Sí, muchas gracias, Ramón. Yo me quedo, en primer lugar, agradeceros a todos los ponentes, porque yo creo que han sido unas magníficas presentaciones que nos dan una buena visión de América Latina, ¿no? Pero yo me quedo con la última parte de la presentación de Javier, que yo creo que ha sido muy interesante y que yo creo que refleja muy bien los retos de América Latina. Javier comentaba o hacer una reflexión rápida sobre el impacto del COVID en la desigualdad en América Latina, que yo creo que es un poco la clave del futuro de la región. Y mi pregunta a Alejandro es, bueno, ¿cómo cree que va a impactar en la pobreza y en la desigualdad en América Latina el COVID? ¿Y qué implicaciones, comentaba Javier, de política económica, yo diría, qué implicaciones sobre potenciales gobiernos populistas en la región? Esta es una preocupación no solo de América Latina, pero también en el resto del mundo. ¿Y qué implicaciones puede tener desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Y la segunda pregunta, también al hilo de la reflexión de Javier, que hablaba de reformas estructurales pendientes, ¿cuáles son esas reformas prioritarias estructurales pendientes en la región? También entendiendo también que la propia región es muy diversa en cuanto a necesidades y países, ¿no? Gracias, Íñigo. Yo también digo agradecer a todos los participantes del panel por una discusión muy interesante. Digamos, Marisol por una visión muy clara del lado bancario y con una presencia importante en la región. Muy bien complementada por Jorge, que nos presentó, yo creo, datos muy interesantes que nos permiten tener una mejor noción de cómo viene la recuperación en alta frecuencia. Y Javier, yo diría que con una visión muy importante de los riesgos, ¿no? Y ahí entro con tus preguntas, Íñigo. Creo que tu primer pregunta es, yo creo, la clave para el futuro de América Latina. Yo no la enmarcaría en el tema solamente de riesgos o no riesgos de gobiernos populistas. A veces es difícil etiquetar a gobiernos pues con diferentes etiquetas, pero más bien el problema que enfrenta América Latina. O sea, América Latina antes del COVID ya había presentado, digamos, unos episodios de tensiones sociales muy importantes, que nos estaban reflejando una tensión en la sociedad, de que al final del día el modelo económico tal vez sufría de ciertas deficiencias que la sociedad estaba demandando corregirlas, y que su corrección en términos tal vez a la cobertura social, en términos de pensión, salud, educación, etcétera, reflejan acuerdos importantes a nivel nacional con respecto al rol del gobierno. Por otro lado, viene el fenómeno de COVID, y como tú muy bien dices, digamos, si nos paramos al final del 2022, suponiendo que la pandemia está ya, digamos, en una etapa de contención importante, América Latina termina con un PIB per cápita por debajo del 2019, termina con una distribución del ingreso peor a la del 2019, termina con un nivel de pobreza sustancialmente menor. Aún los países en donde el impacto inicial sobre la pobreza se limitó, como el caso de Brasil con este programa que mencionaba Marisol, de lo que le llamaron Corona Vouchers, en donde Bolsa Familia amplió la transferencia y también amplió el número de familias. Si el retiro de estos programas se realiza en el 2021, pues muy probablemente, digamos, la mitigación del efecto sobre la pobreza que se logró en 2020 no se logre totalmente en 2021, porque la recuperación no va a estar ahí. Entonces podemos tener números como los que yo mencionaba, digamos, dependiendo de la medida, de 15 o 30 millones de pobres adicionales o aún más en la región. Todo esto en una región que ya tenía una conflictividad social importante.
y probablemente también cuando vemos a lo largo de la región gran antagonismo en el espectro político. Entonces, la posibilidad de llegar a grandes acuerdos en donde se pueda hacer, digamos, un acuerdo fiscal de mediano plazo, junto con un acuerdo de mediano plazo en términos de salud y educación en aquellos casos donde necesite. Y también con un proceso de apertura para detonar un proceso de mayor inversión privada, se ve difícil y por lo tanto, digamos, este escenario en la región en el cual probablemente entramos en un proceso de muddling through, haciendo ciertas reformas en una dimensión o en otra, pero siempre con incertidumbre política, con incertidumbre económica, yo creo que va a ser el tenor que vamos a ver en América Latina en un, digamos, nivel o un escalón de vulnerabilidad fiscal más grande, ¿no? Entonces, episodios donde eventualmente veamos volatilidad en los mercados de deuda, etcétera, por incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal, probablemente sea la característica fundamental. Obviamente la política monetaria expansiva en el resto del mundo ayuda, pero yo creo que esta combinación de tensiones sociales con retos económicos va a ser importante. Y como tú mencionabas en términos de reformas, pues yo te diría, obviamente la parte fiscal de pensiones, etcétera, es importante. Yo te diría la parte, aquellos países que no están tremendamente integrados a la economía internacional, procesos de apertura al comercio, yo creo que son muy importantes para generar un ciclo de inversión y productividad. Y yo te diría también, obviamente de mediano plazo, educación y salud. Y finalmente, América Latina está significativamente atrás de otros mercados emergentes en términos de ir haciendo las adecuaciones a nuestro mercado laboral, a nuestro mercado de factores, etcétera, para poder incorporar este cambio tecnológico, la digitalización, etcétera, que al menos impida que el gap tecnológico no se amplíe a una velocidad muy grande con respecto a los mercados emergentes de Asia o de Europa del Este. Entonces yo creo que, digamos, es un reto muy importante porque ya teníamos un reto muy grande antes del COVID y el COVID nomás amplificó este reto, y yo te diría que políticamente, como hemos visto también en muchos países del mundo, también polarizó más a la sociedad. Un país donde no hemos visto esto es en Uruguay, donde realmente hemos visto buena implementación de política de salud pública, y también hemos visto, digo, que el tema del COVID no se ha politizado de manera importante, y por lo tanto también el mensaje de las autoridades de salud, etcétera, ha sido mucho más efectivo, ¿no? Porque no se ha visto disminuido por una discusión política, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí, pero sí creo que en el mediano plazo el reto para América Latina se amplificó, y probablemente vamos a ver un muddling through, como hemos visto desde que cayeron los precios de los commodities, pero obviamente en una situación de mayor vulnerabilidad. Gracias, Íñigo, y gracias a Ramón por organizar esta conferencia.